quiero introducir el tema de hoy, hablando de el tema de hoy, como ustedes bien saben, era la ofrenda del tabernáculo o del santuario. Pero para introducirlo quiero contarle una historia. Las historias nos ayudan a ver de una mejor manera para poder aprender una verdad. Y en esta historia un hombre va caminando y se dirige a una gran ciudad. Va caminando cuando de pronto llega a una bifurcación. Y dice allí, ambos caminos le llevan al mismo lugar. Así que él se asoma a ver y ve que de un lado el camino es bonito, está limpio, no hay problemas, mientras que del otro lado hay un poquito de lodo, hay espinas y hay molestia para empezar. Entonces no lo piensa dos veces y se mete por el mejor camino, de acuerdo a sus ojos. Y empieza a caminar. Un anciano lo ve y le grita: ¡Ey, oye tú! ¿A dónde vas? Voy a tal... Te aconsejo que te vayas por el otro camino, le dice el anciano. ¿Y por qué? Mira cómo está de espinoso, de rocoso y de problemático, le dice. Sí, le dice el anciano. Pero ese es solo el inicio. Luego el camino se vuelve una maravilla y te lleva a la ciudad en menos tiempo y te va a llevar a tu destino. Mientras que el camino que estás eligiendo ahorita se ve bonito, se ve limpio, pero después se pone horrible y ya vas a estar cansado y no vas a poder llegar. La moraleja del asunto es que así es el camino de la Biblia. A veces cuando empezamos a buscar a Dios, vemos como que tenemos que cambiar, tenemos que esforzarnos. No es fácil, a nadie le gusta que le digan sus errores. Mientras que si no buscamos a Dios, la cosa se ve suave, no hay problema, no hay que hacer, no hay que esforzarse, no hay que ir a la iglesia, no hay que ofrendar, no hay que hacer mayor cosa. Pero el fin de eso no es bueno. El camino de la Biblia, aunque nos representa de primero un esfuerzo extra de lo que estamos acostumbrados a hacer, siempre tendrá el mejor destino y el mejor arribo. Así que con esto en mente vamos a empezar y vamos a leer de la sección que hoy nos toca. Estamos desde octubre del año pasado viendo el Pentateuco y vamos viendo distintas secciones. Y ahora pues nos tocó Éxodo capítulo 25 versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, si usted lo tiene, lo puede abrir conmigo, y si no, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, solo que hoy se me olvidó colocarla. Dice: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Curioso cómo lo pone, ¿no? Oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia y aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Hay muchas cosas que me vienen a la mente cuando leo esta porción. Lo primero es que Dios hace mucho énfasis en la santidad de las ofrendas. Están por construir el santuario a Dios y Él hace mucho énfasis en la santidad de las ofrendas. A veces cuando se habla de ofrendas en las iglesias, nosotros procuramos hacerlo a 2, 3, 4 meses. Usted sabe que no es como el tema que normalmente hablamos todos los domingos, pero cuando se habla, el dinero tiene un problema y tiene una percepción. El dinero se ve como algo sucio. Es más, si usted está contando dinero,
toca dinero y luego va a comer, ¿qué dice la etiqueta? Pues hay que lavarse las manos. Pero yo quiero decirle que esa es científicamente hablando, esta es una percepción más que una realidad, ¿verdad? El papel, a veces, honestamente, la boca suya tiene muchas y peores bacterias de lo que tiene el papel del dinero. Hay como una cosmovisión fea alrededor del dinero. Entonces a mí me llama la atención este tema, pero también me llama la atención algunos de los materiales que Dios pide. Primero, no debemos de ver el tema del dinero como algo sucio. No le enseña a sus hijos que el dinero es algo sucio. El dinero es un medio para algo. El dinero sirve para las cosas, ¿verdad? No les enseña, ¡ay, chish! No, que se lave las manos, está bien, pero no le diga chish, no se lo ensucie en su mente. Enséñeles a sus hijos a ser buenos administradores del dinero. Sin embargo, en la porción que leíamos también me llamaba a mí mucho la atención, y hace algunos años estudié cada aspecto de la ofrenda que Dios le pidió a Moisés, y es bien interesante. Por ejemplo, la tela o el hilo azul que dice ahí es una lino azul. Ese lino azul era de un pez. Ellos pescaban al pez o el pescado, no sé si ya está pescado, es pescado del Mediterráneo, y lo tenían que teñir. Jaazón se llamaba. Lo tenían que teñir. La lana de ese ¿de dónde iban a sacar ellos eso? ¿De dónde iban a sacar oro? En el desierto, estaban en el desierto. ¿De dónde iban a sacar madera? En el desierto. Es muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que esta cosmovisión y tratar de cambiar nuestra mente un poquito alrededor de esto, y que la misma Biblia nos vaya enseñando, nos puede traer un gran beneficio. Ahora, hay que entender el momento que está ocurriendo cuando Dios dice estas palabras. Es un error, cuando usted lee sobre todo el Pentateuco, pensar que es una historia cronológica. No lo es, no es una historia. El Pentateuco no fue armado cronológicamente, especialmente los libros de Éxodo, Levítico y sobre todo Números. Esos 3 libros no son cronológicos, es decir, que la porción que acabamos de leer sucede cronológicamente. ¿En qué momento sucede? Porque por un lado, cuando leemos el capítulo 20 de Éxodo, Moisés está arriba y Dios le está hablando y toda la cosa, pero cuando leemos el capítulo 32 o 34, por ahí nos damos cuenta de que han pasado 40 días y el pueblo se prostituye y tiene una adoración a un ídolo. Entonces hay que entender el momento específico y la razón, lo que está ocurriendo en el pueblo, para entender por qué Dios pide esta ofrenda. Lo primero es que Dios le ha dicho a Moisés que suba y que vaya a recibir las leyes. Moisés está 40 días ahí, en la montaña. En el 41º, él se tarda y el pueblo se corrompe y levantan una fiesta a una vaca, a un becerro. Es el momento más ingrato del Antiguo Testamento, en donde se prostituye el pueblo y le dan la espalda a Dios. Entonces Dios reacciona con una ira santa y justa. A veces no nos gusta hablar de que muchas veces Dios permite que cosas malas lleguen a nuestra vida porque hemos tenido malas siembras. No nos gusta hablar. Qué bonito es hablar de la restauración, del amor de Cristo, de todo lo bueno que Dios nos da. Pero resulta que en nuestras vidas también pasamos escaseces, pasamos problemas, pasamos vicisitudes, y muchas de estas tienen que ver con la justa retribución que nos toca por las malas siembras que hemos hecho. Es decir, a veces nos toca cosechar mal y cae mal, valga la redundancia.
Así que Dios se enfada con el pueblo y quiere hacer una cosa tiene Dios en mente y le dice, apártate, porque Moisés como que está poniéndole el pecho a las balas y Dios le dice a Moisés, apártate. Esa es la historia que está ocurriendo, este es el momento para llegar a lo que Dios dice, y le dice, apártate, y Moisés dice, no, y empieza a interceder, y Señor, si tú no vas con nosotros, y todo eso está en capítulos posteriores, pero está tratando de temas. El primer tema que habíamos visto fueron los 10 mandamientos, el segundo tema que vimos fueron las leyes entre prójimos, y ahora estamos viendo cómo contentar a Dios después de fallar. Entonces Dios le dice a Moisés, no los perdono. Moisés baja y vuelve a subir y se está en el monte 40 días, baja, Dios sigue sin perdonar, vuelve a subir y se está otros 40 días. En total, Moisés pasa 120 días en la montaña. Los primeros 40 recibiendo las leyes de Dios y la palabra de Dios. Los siguientes 80 pidiéndole a Dios que tenga compasión, porque Dios está eufórico, Él quiere destruir al pueblo por lo que han hecho. La única semejanza es una infidelidad en la noche de bodas. Esa es la única semejanza que se podría acercar a lo que ha pasado. Cuando Dios acepta y decide perdonar al pueblo, es que les dice estas palabras que leímos. Esa es la cronología de Éxodo. Es que le pide, ok, está bien, levanten un santuario para que yo vaya a vivir en ustedes. Era la señal de que Dios había perdonado al pueblo y por eso ahora sí se iba a dejar que le hicieran un espacio físico para que Él pudiera morar en su gloria. Siéntase dichoso de poder colaborar con Dios. Siéntase dichoso cuando en la iglesia se le pidan diezmos u ofrendas, porque quiere decir que Dios está dispuesto a vivir en medio de usted. Ese es como el momento que se está viviendo. Jesucristo en el capítulo 11 de Lucas también habla acerca de la contribución al templo. Había un cofre en los tiempos de Jesús que estaba en el santuario, a donde la gente llegaba a dar ofrenda. Y un día Jesús separa la parte del cofre y empieza a ver cuánto deposita cada persona. Imagínese usted lo incómodo que es que a uno le estén viendo cuánto de... Así que los que depositaban mucho pasaban con el pecho sacado. Yo saco la panza también, pero ellos sacaban el pecho. Pero pasó una señora y la señora dio 2 blancas, es decir, 2 pequeñas monedas, lo menos que podía dar, 2 centavitos, porque era todo lo que tenía. Y Jesús nos da una enseñanza y dice, ella dio más que todos. Estamos hablando de la misma ofrenda, la ofrenda del santuario, el cofre del templo. Jesús lo valida y dice, ella dio más que todos, lo cual nos enseña 2 cosas. Número 1, la actitud con la que nosotros nos presentamos a darle a Dios es lo más importante. Nunca dé por obligación, nunca dé por coacción, sino dé por convicción, dé con una buena actitud. Y la otra es que ni siquiera una viuda estaba eximida de dar. Es decir, todos podemos colaborar. Es lo que Jesús nos enseña. Pero volvamos a Éxodo. Quiero volver al Éxodo. Y le conseguí una traducción más literal, que dice que es textual. Y quiero enfatizar 3 aspectos que me impactaron con respecto de lo que estamos hablando. Número 1. Bueno, leamos lo primero. Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí, mira interesante cómo lo dice, ¿verdad? Tomen para mí una ofrenda. De cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Ok, lo primero es la palabra ofrenda. Lo primero que les señalé es la palabra ofrenda. Esa palabra subrayada es la palabra terumá. Terumá.
Y es muy interesante que esta palabra esté ahí, porque el contexto luego dice que son ofrendas todo aquel que lo impulse a dar su corazón. De tal manera que si ese era el sentido, nunca debió Dios haber registrado esta palabra, no debió haber dicho terumá, tuvo que haber dicho nedabá, que son las ofrendas voluntarias. O sea que cuando nosotros vemos la Biblia en su literalidad, hay gato escondido, hay secretos escondidos. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir terumá entonces? Y la palabra terumá quiere decir apartar. Que tomen, habla a los hijos de Israel, que tomen para mí un apartado. De cada hombre cuyo corazón le impulse a dar, tomaréis mi apartado. Mi apartado. Y entonces eso nos empieza a que nosotros pensemos, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Dios con apartar? A veces voy en el carro y de pronto me encuentro en la calle no sé si usted alguna vez se ha encontrado con alguien así. En Guatemala hay bastantes. Alguien me toca la ventana y me pide una moneda. No estoy hablando de ladrones, sino estoy hablando de personas que piden dinero. Y usted piensa que yo así me toca la ventana, me pone la pistola y me quita el celular. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en Guatemala uno ve, le toca la ventana y le piden. A veces ve una señora y luego se oyen tantas historias de las personas. El alcalde dice, miren, no hay que darle a los niños porque uno fomenta, no sé. Así que yo tengo distintas reacciones. Hay uno que veo mucho que me cae mal. Y me cae tan mal que dije, ya no me voy a ir por ahí y me voy a ir por otro lado. Y me lo encontré en el otro lado, ustedes. La ofrenda lo que está diciendo es que la palabra apartar está hablando de la motivación. Está hablando de la cultura, de tener algo predispuesto, de hacer una dádiva. Me explico. Si yo fuera inteligente, yo llevaría en el carro, apartaría para el carro muchas monedas como lo hace mi esposa, si yo fuera inteligente, para dar. Porque lo que haga la persona con el quetzal, ese es su problema. Pero Dios a ella le va a contar que ella se acordó del pobre con un peso, bueno, con un quetzal, con 13 centavos de dólar, que tuviera la motivación de apartar algo. Se está volviendo como Dios, porque Dios no recibe, Él da. Él es un dador, es dador de vida, es dador de amor. Y nos está pidiendo que aprendamos en Él. Claro que cuando se nos pide, se nos dice, cae mal y hay motivaciones, y luego hay pastores que son pilas para sacar la plata. Me contaban un chiste, tal vez usted ya lo oyó, y si ya lo oyó, ¿qué me importa? De todas maneras, ejemplifica el punto. Un niño se tragó una moneda de a 25 y se estaba atragantando y no se la podían sacar. Entonces dijo alguien por ahí, llévenlo a mi iglesia. ¿Y por qué? El pastor es doctor. No, pero es bueno para sacar el pisto. Hay gente, y a veces uno se siente manipulado, y a veces uno se siente como que, y no le entra. Y lo que está diciendo Dios es, no, antes de eso, ya sea que tú vayas a dar porque te reconozcan, porque te sientas, o por lo que vas a recibir, que nos genera. Ahí nos han enseñado, si usted da, Dios le va a dar. Entonces uno empieza a tener una motivación impura con respecto a las ofrendas. No es un negocio.
¿verdad? No. La idea de Dios es, antes de que nos pidan, hay que apartar. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Tenemos una gran oportunidad al apartar una ofrenda, una donación. Y obviamente que el contexto de esto es la construcción del santuario. Pero yo se lo digo en función de cómo vive su vida también. Antes de que usted decida recibir cariño, usted aparte un extracto de su corazón para dar cariño, para dar amor, para dar comprensión. Aparte amor, aparte dádiva, aparte tiempo, aparte. Sea una persona que aparte de lo mucho que Dios le da, y mire, le va a cambiar la vida, le va a transformar la vida. Porque las personas más felices son las que dan. Las personas infelices son aquellas que no me trata bien, no me respeta, no me hace mi cena, no me hace mi desayuno, no me cuida, no da el pisto. Bueno, y pues, no quiero entrar como yo lo pongo en funciones de pareja, ¿verdad? Pero tenemos tantas expectativas de las demás personas de lo que no hacen por nosotros. Y la idea de la teuma es que antes de cualquier cosa usted pueda vivir apartando para dar. Eso es lo primero que me llama la atención. La segunda cosa que me llama la atención también es este versículo. Dice, habla a los hijos de Israel que tomen para mí. Y luego al final dice, tomaréis mi ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios no pide que me recojan una ofrenda? Que me den una ofrenda, una donación. ¿Por qué Él tiene que usar el verbo tomar? Y cabal es tomar. Tomar en hebreo se dice lakaj. Cabal es tomar. No tiene sentido que se pida una ofrenda. Es como que yo le dijera a usted, mira, toma para mí algo. No tiene sentido, a menos que, como le digo a usted, sea una perla de Dios que tengamos que estudiar, lo cual es el caso. Permítame explicar. Cuando estamos tomando para Dios, estamos tomando. ¿Se entiende eso? Cuando tomamos para Dios, todavía seguimos tomando. Si yo tomo esto para Dios, estoy tomando, pero lo tengo yo. ¿Me estoy dando a entender? Lo que quiere decir que cuando yo le doy a Dios para su santuario, también me estoy dando a mí. También estoy tomando para mí. En el caso que le ponía de ejemplo de las personas que piden dinero, él o ella toma el quetzal. El otro día dije yo, cabal, me encontré un viejito y empecé a buscar, porque no había apartado. Y empecé a buscar y me encontré con una choca. Una choca. ¿Qué se puede hacer con una choca? Por cierto, nos está viendo alguien. Si nos estuviera haciendo alguien por internet, me avisan para saludarlos. Yo le había dicho a Yoli que la invitaba a ver el mensaje hasta Ecuador, entonces si estás ahí, Yoli, te mando un saludo. Pero en el caso, y si alguien más nos está viendo y no se entiende qué es choca, choca en Guatemala es una persona que no puede ver, del sexo femenino, y también una moneda de 25 centavos. Yo creo que le dicen choca porque tenía la cuestión esa que se pone aquí en el pelo, la tenía en los ojos, entonces la pobrecita no podía ver. Digo yo, ¿qué puede hacer con una choca? Él tomó su choca y me dijo, gracias, que Dios lo bendiga y que le vaya bien hoy. Y hasta me hizo así, alaran. Definitivamente Él me dio mucho más de lo que yo le di. Cuando nosotros apartamos con esta actitud y tomamos para Dios, hemos cumplido un mandamiento que tiene vigencia eterna. La persona, en el caso del santuario, ellos dieron, Moisés construyó, levantó, hizo lo que tenía que hacer, y ellos recibieron una retribución eterna.
Jesús se refería a esto cuando dijo: no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en los cielos. ¿Cuál es la idea? Cuando tomo una ofrenda para Dios, me estoy haciendo un tesoro en la tierra, estoy cumpliendo un mandamiento de vigencia eterna. Entonces, cuando estoy enviando mis tesoros a la tierra, Dios me va a permitir vivir aquí en la tierra de los intereses, pero cuando llegue allá, no sé cómo, me voy a encontrar con los tesoros que envié. Y déjeme decirle, esto es muy importante, ya que la mayor parte de mi vida o de mi existencia la voy a pasar allá. Aquí 80, 90 años, allá es la eternidad. No se hagan tesoros en la tierra. Es como poner el dinero en el banco que mejor rendimiento da. Moisés, en Proverbios capítulo 11, versículo 4, dijo lo siguiente: las riquezas no servirán para nada en el día del juicio. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio. Hay que ser sabios, hay que heredar a los hijos, hay que apoyar a los hijos, hay que saber administrar el dinero, pero hay una parte que es terumá, que es un apartado para Dios. Ahora, hay personas que viven para acumular plata. Su seguridad está basada en la plata. Y dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La vida recta es la palabra tzedaká, que normalmente se traduce como justicia, pero que significa diezmos y ofrendas. Tzedaká significa dádivas. Apartan, puede salvarte de la muerte. Cuando llegues al cielo, no te vas a encontrar al amigo Félix. Tal vez hay un amigo Félix allá, pero no es el de la canción de Enrique Llana. Te vas a encontrar a Dios. Y vas a entrar en un momento distinto de tu existencia, a donde no valdrá ninguna justificación de lo que hiciste acá. Es muy importante lo que haces acá, y por eso esta enseñanza me parece vital. La tercera cosa que este versículo me enseña y me impacta, la subrayo nuevamente. Habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de cada hombre o mujer cuyo corazón lo impulse, tomarán mi ofrenda. Es decir, que el requisito para esa ofrenda era que hubiera buena voluntad o amor. La intención del corazón es determinante, es importante. Cuando alguien te pide dinero o te pide algo, pero en este caso es una ofrenda, dos fuerzas empiezan a combatir en tu corazón. Ahorita que estoy dando esta enseñanza, hay dos fuerzas que se están gestando en tu corazón. La fuerza del corazón, en tu interior, perdón. Una es la fuerza del corazón. El corazón quiere dar. El corazón es dadivoso. El corazón hace que cuando tú pasas por un lugar donde hay niños pidiendo dinero, tú te los quisieras llevar a tu casa, bañarlos, darles de comer, darles educación, cuidar de ellos. Es el corazón. Es una fuerza que está en ti, que se identifica con el instinto del bien, aquel que nos legaron nuestros padres Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una fuerza muy poderosa. Cuando conectas que tienes que dar, cuando dices, wow, es un mandamiento, sí, tengo que hacerlo, pum, es el corazón se fortalece, el corazón cree, se llena de fe y dice, wow, tengo que hacerlo. Esa es una fuerza. La otra fuerza es la fuerza de la lógica.
¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Hay que hacer, sí, pero no puedo porque ya hice mi presupuesto, o no puedo llevarme al niño para cuidarlo porque de plano tiene una mamá. Y estas fuerzas empiezan a pelear adentro. La fuerza de la lógica y la fuerza del corazón. Y empiezan a debatir. Por eso, esta escritura no le está hablando a la lógica, le está hablando al corazón. Esta escritura está apelando estrictamente al corazón. ¿Es la razón mala? No, al contrario, yo creo en la razón. Creo que todo tiene que tener sentido, excepto en el dar. Porque dar, nunca le vas a encontrar sentido. ¿Por qué tengo que darle perdón a alguien si me dañaron? Pero tienes que dar perdón. ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué no puedo pedir? Y empiezas como la lógica, pero el corazón quiere dar. El corazón solo sabe dar. Pero la lógica lo restringe. La lógica le dice, no debes de perdonar, no des otra oportunidad, no hagas esto. ¿Para qué le vas a dar una tarjetita en el día del cariño si el año pasado ni las gracias te dio de la cena que le hiciste? ¿Por qué lo vas a querer si él está o ella está? En la lógica. Pero el corazón solo sabe dar. Y yo te digo, la lógica hay que emplearla en la vida, la lógica hay que entenderla, hay que entender los mandamientos, hay que procesar. Dios habló los mandamientos, y los mandamientos son para que los entendamos, para que los procesemos, para que bajen y todo. Pero de la ofrenda, se lo dijo al corazón. Ese es mi único punto, es ese. Todo es para la lógica, pero lo de la ofrenda se lo dijo al corazón. O sea que Dios sabía que nada es imposible cuando hay un corazón dispuesto. Cuando se hable de dinero, cuando se hable de ofrendas, de dar, la clave es el corazón. La clave es nunca dar si no quiero. Nunca dar porque me siento manipulado, porque entonces no dé. No dé, porque no va a encontrar la rendición que Dios le está prometiendo. La clave es no dejarme manipular. Claro, el corazón se va a tocar, porque esta es una instrucción al corazón. El punto más importante es el corazón. Ahora, si Dios me está hablando al corazón, pues yo eso ya se lo dejo a usted. Esa es su responsabilidad. Ahora, un par de versos más. Haz que los israelitas, verso 8, me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Esta es la razón de ese día. Y esta es la razón de levantar un santuario para Dios, para que Él viva en medio de su pueblo. Por supuesto que el lugar más importante a donde Dios tiene que vivir es tu corazón. El primer lugar a donde Dios quiere habitar y vivir es tu corazón, es el que determina. Pero hay lugares a donde Dios nos ha llamado, y en este caso la ofrenda del tabernáculo se aplica a eso, a levantar un lugar, un santuario que sea digno de Él. Esa es la razón de la ofrenda del tabernáculo. Yo espero que usted haya aprendido algo con esto. No voy a pedir una ofrenda irregular hoy, es decir, una ofrenda extra hoy. No me voy a aprovechar del momento ni de la enseñanza, pero yo quería hablarle y llegar al punto del corazón. Y cuando nosotros nos esforzamos por cualquier cosa de la casa de Dios, nos estamos esforzando por hacer que Dios habite en medio de nosotros. Anoche me tocó estar un tiempo con la gente de alabanza.
Y entonces les prediqué de esto, pero de otra forma. Y yo les decía que nosotros teníamos que venirnos cada vez que veíamos aquí a cantar, a tocar, a lo que fuera, para dar una ofrenda al Señor, porque eso construiría un espacio físico para que Él se manifieste. Hoy lo que le digo a usted es precisamente eso, nuestras ofrendas para construir algo, para levantar algo, para mejorar algo, para poner luz, para comprar un piano, para cambiar la batería, para hacer lo que sea. Cada ofrenda que esté en función de eso es una ofrenda que se esfuerza por hacer que Dios habite en medio de nosotros. Y no me refiero teológicamente hablando, a la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todos lugares, Él reina, Él gobierna. No le damos la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar porque esta es su casa, Él ya estaba aquí antes de cualquiera de ustedes viniera, Él es el rey acá. No estoy hablando de esa parte, estoy hablando de cuando nos esforzamos por tomar una ofrenda para Él, que nos bendice a nosotros porque cumple un mandamiento eterno. Dios se va a hacer sentir y ver físicamente, como fue lo que pasó en ese tabernáculo. En el día que lo terminaron, la nube descendió y Dios vino a morir ahí, y de ahí le hablaba a Moisés, y la gloria fue visible. La gloria será visible en la medida que nosotros entendemos esto y le levantamos un santuario a Él. Ese es mi punto.